Seguimos en Portada y toca ahora lo que habíamos anunciado al principio, una mesa de análisis. Nos acompañan en esta oportunidad el director de Vox Populi, el señor Luis Benavente, y también el analista político y periodista también, por supuesto, nuestro amigo César Campos. ¿Cómo están, caballeros? Buenas noches. Gusto de tenerlos nuevamente por acá, aunque sea de esta forma, digamos, virtual. ¿Qué tal? Un abrazo, Mario. Saludos. Qué gusto, Mario. Saludos. César, ¿cómo estás? Bien, evidentemente el tema de hoy es el cambio de gabinete, pero quisiera ponerlo en vinculación, sobre todo aprovechando la circunstancia de que está con nosotros Luis Benavente, con la otra noticia que ha aparecido hoy día, que son las encuestas, o la encuesta, porque estamos hablando de la encuesta de Ipsos, otras aparecerán en los próximos días, pero que confirma una caída lenta, pero persistente, de la aprobación presidencial. ¿Cómo vinculan estos dos hechos y cómo los evalúan, por supuesto? A ver, sí. Mario, en abril el presidente llegó a 87% de popularidad, un récord verdadero como impacto de la gestión rápida, decidida, de las medidas que adoptó para enfrentar la cuarentena, que fueron respaldadas por todo el país y le hicieron ganar mucho aplauso dentro y fuera del Perú, 87% a fines de marzo. Y ahora está en 65%, ha perdido un cuarto de lo que tenía, no es poco. 1 de cada 4 peruanos que lo respaldaban ya no lo respaldan, y claro, esa caída tiene que ver con que su gestión de la crisis sanitaria no ha sido precisamente eficiente, ¿no? Que ha puesto a Perú en uno de los lugares, entre comillas, privilegiados en el mundo, en número de muertos por millón, etcétera. Pero sin embargo le quedan 65 puntos de popularidad, que sigue siendo un porcentaje alto, considerable, que de alguna manera le ayuda, le da respaldo para poder tener aliento político para este último tramo, para este último año al frente del gobierno, que yo creo que está marcado por un lado por la crisis sanitaria, por otro lado por la crisis económica. Ambos puntos de agenda son fundamentales para el país, pero creo que hay un tercer aspecto que es importantísimo, que es la renovación democrática, la continuidad democrática, la transición que viene el próximo año con un nuevo proceso presidencial que ya fue convocado, y que creo que dentro de lo controvertido que pudiera ser Cateriano, creo que él es un demócrata que debe asegurar también esa continuidad, dado que habían ciertos temores en algunos sectores del país. Sí. ¿Qué dice sobre el mismo punto César Campos? Y ya que ha abordado, digamos, las credenciales de Pedro Cateriano, Luis Benavente, sería bueno que incorporases también ese ingrediente en tu evaluación, César. ¿Cómo no? Yo coincido con Lucho en todos los elementos que ha analizado, que explican la caída en la popularidad del presidente Vizcarra y que probablemente ha precipitado ese cambio de gabinete, porque se anunciaba que probablemente iba a coincidir con las fiestas patrias, con 28 de julio, y estamos todavía a algunos días de celebrar esa festividad. Por lo tanto, el adelanto, según sabemos, además se ha producido en largas negociaciones con el doctor Cateriano desde la semana pasada. Es decir, lo que hay que también crear como una implicancia acá del nombramiento del nuevo gabinete es los tiras y aflojas que han tenido. Me imagino que para nombrar a algunas personas y designar sobre todo el perfil, afirmar el perfil del gabinete, que el señor Vicente Ceballos lamentablemente lo había puesto en una situación de mal agua, es decir, con algunas elecciones populistas, medias izquierdosas. Todos sabemos que Cateriano, como bien dice Lucho Benavente, más allá de las controversias que pueda generar, es un hombre firme en su postura liberal, cree en la libertad de mercado, cree en el emprendimiento de la empresa como generador de riqueza y también de oportunidades de empleo, y por lo tanto creo que eso también se ha traducido en el gabinete, en las cotas que le han permitido al presidente Vizcarra poder fijar en el nuevo gabinete. Y particularmente bien dice Lucho Benavente el tema económico, porque recordemos que las cifras que nos trae el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística, y que Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, ha resaltado, es realmente brutal. Son 32,1% de caída del Producto Bruto Interno en el mes de mayo y 55,8% de caída del empleo solamente en Lima, en el mismo
mes. De tal manera que estamos efectivamente en una situación trágica. Yo creo que a veces hay mucha gente que no dimensiona el problema, y creo que la postura, en todo caso, de Cateriano en materia económica en este sentido va a ser muy firme, y por lo tanto muchos sectores en ese sentido están celebrando su nombramiento. Otra cosa es el enfoque político que más adelante podemos analizar. Sí, pero redondeamos eso que acabas de mencionar. ¿Tienes entonces la impresión de que el gabinete, como producto, como efecto de esta larga negociación o pulseo entre el presidente y Cateriano, tiene una identidad, tiene un perfil reconocible? ¿Cuáles serían, aparte de Cateriano, los hitos los puntos de ese perfil reconocible? Le pregunto primero a Luis Benavente y luego lo propio a César Campos. Creo que este perfil va un poco asociado con la agenda, ¿no? Pero me parece que una característica clave en este gabinete es que hay más liderazgo, más carácter. En el gabinete anterior había cierto componente anodino que dominaba la conducta del accionar del gobierno, ¿no? Y esto tiene que traducirse también bajo este perfil en una mayor capacidad directiva, administrativa, gerencial. Sí. Mira, Mario, en mayo yo revisé cifras de ejecución presupuestal y el MINSA, el Ministerio de Salud, no llegaba al 10%. El MINSA tendría que haber estado en 1000%, porque ya llevábamos 3 meses de epidemia en el Perú, tendría que haber estado con ampliaciones presupuestales. Entonces, ese perfil tiene que conducir a una gestión más eficiente, o esos 2 meses que perdimos en enero, febrero hasta marzo, por no hacer un plan, esos 2 meses de inacción. No es que nos sorprendió la crisis sanitaria, ya estaba totalmente avisada, ¿no? Entonces creo que hay un perfil político, hay un mayor liderazgo y tendría que haber una mayor capacidad de gestión. No creo que dentro de la situación tan complicada que la ha terminado de mostrar a César Campos al darnos indicadores macroeconómicos que son realmente terribles, catastróficos para el país. Nos espera un año muy difícil en lo sanitario, nos espera un año muy difícil en lo económico. Esperemos que el gobierno haga una mejor gestión política, que el Ejecutivo no siga provocando al Legislativo, cosa que se ha vuelto una práctica ya regular para ganar popularidad para el presidente Vizcarra, y que hay un mayor diálogo, ¿no? Por ejemplo, a ver cómo se podía enfrentar con los médicos cuando tenían que ser los primeros aliados para enfrentar la crisis. Entonces el gobierno se encerró en un pequeño grupo, en un pequeño comité, en su zona de confort, de personas sin mucho mundo. Sí. En ese sentido, perdón la interrupción, pero la salida de Zamora es particularmente interesante porque es el ministro de Salud colocado allí, se dijo precisamente para enfrentar el trance de la pandemia, y han pasado, me parece que son 117 días, es uno de los 5 ministros de Salud que menos ha durado en el cargo en los últimos 40 años. Y ahí también va una carga ideológica, también va una manera de concebir la lucha contra el COVID frente a el aporte que podría hacer el sector privado en esa lucha, y también en los protocolos de qué cosas se tenía que hacer o dejar de hacer para poder iniciar o reiniciar las actividades económicas. ¿Qué dice César sobre eso? Mario, solamente para significar el fracaso que ha sido la gestión del doctor Víctor Zamora al frente de salud, no es necesario que nosotros opinemos, ni Benavente, ni tú ni yo, sino recurramos a un Twitter que lanzó la semana pasada el doctor Farid Matuk, que ha trabajado cercanamente a Víctor Zamora, y que se refirió directamente al tema de cómo el gobierno y la gestión de Zamora esconden cifras reales, que además Lucho Benavente se ha interesado en revisar de cuánto es realmente el impacto que está causando esta pandemia, no solamente en número de muertos, sino de contagios y subregistros de todo tipo que hay en el Perú. El solo hecho que el señor Matuk, que ha trabajado cercanamente a Zamora, sea crítico, ya creo que nos releva de poder significar el enorme fracaso que ha significado esa gestión. El día de hoy en gestión, además en la portada, como hemos visto, se destaca algo que realmente es impresionante. Hace 50 días salió la norma relativa a cómo el DIGEMIT debía cumplir protocolos de entrega, ¿no es cierto?, a Indecopi para la supervisión de farmacias, laboratorios. Bueno, hace 50 días que DIGEMIT, que depende del Ministerio de Salud, no entrega esa información.
De tal manera que cuando uno le ponga una lupa muy grande al entusiasta doctor Zamora, se va a dar cuenta, lamentablemente, por supuesto, porque esto causa impacto en toda la población nacional, que su gestión ha sido un total y rotundo fracaso y que ha arrastrado de la nariz al gobierno de Vizcarra a situaciones insospechadas. Y en ese terreno no se puede hablar de que estamos enfrentando una situación desconocida, porque en las mínimas experiencias internacionales, como por ejemplo privilegiar las pruebas moleculares, todo lo que se ha dicho y que ustedes mismos, Mario, han puesto sobre la mesa gracias a especialistas, que el doctor Zamora no ha podido realizar. Lamentablemente se va con una aureola de fracaso, igual que Vicente Ceballos, ¿no? Bien, les pido por favor ir a una pausa un momento y vamos a regresar para conversar de lo otro que sugería el propio César Campos, que es la dimensión política. Hemos hablado de la dimensión económica, por supuesto, de todas maneras tocando temas políticos, pero para concentrarnos en estos segundos después de la pausa. Quería empezar esta vez con César Campos y preguntarle qué piensa de ese nombramiento en ese plano, en el político. ¿Es un nombramiento para tender puentes o es un nombramiento para ir al choque? Ni uno ni otro, creo, Mario. No, Lucho Benavente llegó a mencionar en algún momento el carácter de Cateriano. Si una persona como él o una personalidad como la suya puede ser requerida por distintos gobiernos, porque él ha pasado pues por el gobierno de Toledo, por el gobierno de Humala, y fue presidente del Consejo de Ministros precisamente en la época de transición, 2015-2016, hacia una nueva administración al final del gobierno de Ollanta Humala. Quiere decir, bueno, que tiene algunas cualidades que para los efectos de lo que busca algún gobierno, en este caso el de Vizcarra, que es huérfano de orientación política, pues su carácter y su condición le es muy útil. De tal manera que yo sí resalto eso que comparto con Lucho Benavente. O sea, Cateriano tiene carácter político, define agenda. En segundo lugar, yo creo que llega al gabinete con una agenda propia, que no significa agenda personal, me refiero con una agenda en la cual no se va a dejar pisar el poncho en muchos casos. Yo recuerdo cuando fue premier de Ollanta Humala, por ejemplo, claro, la gente pensaba aquí se va a enfrentar a Alan García, se va a enfrentar a Keiko Fujimori, y sin embargo tomó la iniciativa de visitar a ambos líderes políticos, conversó con ellos, y más bien quien no le llevó la fiesta en paz fue la disidencia del Partido Nacionalista en el Congreso, que fue pues comenzó a cuestionarlo, ¿no? Eso fue una cosa increíble. El día de hoy justo ha salido un Twitter de Keiko Fujimori en la que solicita por lo menos una aceptación de las nuevas condiciones políticas y le desea éxitos al nuevo gabinete, y Pedro Cateriano ha contestado inmediatamente devolviéndole la flor nada menos que a Keiko Fujimori. De tal manera que yo sí creo que no es ni para confrontar, sino más bien para marcar agenda, porque él es una persona que tiene efectivamente pues carácter, bueno para unos, para algunos, malo para ciertas cosas. Evidentemente también su carácter a veces refleja demasiadas intemperancias, pero creo yo que le va a ser útil por lo menos a Vizcarra en esta temporada. ¿Qué dice Luis Benavente? Sí, yo coincido bastante con César. Creo que para el gobierno esos cambios, el de Cateriano en la PCM, y también la figura de Massetti, que creo que es una figura respetada profesionalmente, académicamente, médicamente, va a reforzar al gobierno. Creo que en el caso de Cateriano, el frente de la PCN tiene que comprender que el país requiere diálogo, acercamiento político. Venimos de una etapa en la cual prácticamente hemos estado al borde de una guerra, Mario, entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Y muchas veces esta guerra era iniciada por el gobierno, por el presidente, ¿no? Claro que el Congreso ha estado muy desprestigiado, entonces inmediatamente la mira de la opinión pública estaba en sancionar al Congreso, ¿no? Pero quien no ha respetado las formas democráticas en muchos casos ha sido Vizcarra. Hace 2 meses nada más Vizcarra dijo: si el Congreso no saca ciertas leyes, que él, el Ejecutivo, las iba a hacer. Mira, Mario, eso no lo diría ni Trump, con todo lo que se le cuestiona por el carácter que tiene, por lo fuerte que es, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en una etapa en que no podemos seguir en guerra. Ya hay una marca de transición institucional, democrática,
confío en que Cateriano, que tiene mucha habilidad política, va a dejar de lado aspectos personales que por otro lado son muy focalizados, ¿no? Cateriano, sus fantasmas que le disgustaban está básicamente en algunos apristas, algunos fujimoristas, pero no con todas las otras fuerzas políticas, ¿no? Pero hoy en día en la escena política nacional el aprismo y el fujimorismo no tienen una mayor fuerza, de tal manera que ese adversario de Pedro Cateriano no va a estar presente, ¿no? El país requiere diálogo, y un diálogo con las bancadas en el Congreso, un acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo, diálogo con las regiones, diálogo con los médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Este gobierno se ha aislado mucho, han hecho su pequeño grupito de amigotes, y entre ellos han decidido cosas que nos han conducido a esta situación. Vamos a terminar, Julio, con un número espeluznante. Tenemos una proyección de que cerraremos julio con 49.865 muertos. Al 31 de julio, de acuerdo a la proyección, el día de hoy, 1 de cada 659 peruanos habrá fallecido por COVID. Entonces, la política no está para enfrentamientos cuando el país está tan dolido y con millones de peruanos sin empleo perdido en estos meses. Mario. Finalmente, una breve intervención de cada uno de ustedes. ¿Creen que se está demorando mucho el presidente en solucionar los problemas relacionados a su entorno y contrataciones que han hecho levantar una ceja, si no las dos, del Congreso y de la opinión pública? Contrataciones para trabajar en el Estado, sí. De hecho, Mario, es uno de los elementos que nos faltó mencionar para haber apresurado este nombramiento del nuevo gabinete, que de alguna manera trata de esconder estas situaciones escandalosas, no solamente de la seguridad laboral que tienen en el Estado muchos parientes del señor presidente, sino también las parientes de la gente más cercana a él en su entorno. Sí. Ese es un tema que no debe dejarse, porque realmente no es que implique un grado supino de inmoralidad, pero sí de ventajismo que él siempre se ha empeñado en rechazar, y que ahora vemos que no es cierto. Él, cuando dice no es el gobierno del tarjetazo, bueno, acá se ven varios tarjetazos y deben estar sobrando las tarjetas para nombramientos que de alguna u otra manera, por mucho que no impliquen sanciones penales, sí definitivamente dibuja, pues, como bien dice Lucho, un gobierno de amigos, de gente cercana que saca algún provecho del aparato público. Luis. Yo creo que, Mario, el gobierno debe desmarcarse rápido, tomar acción en este tema, ver los canales correspondientes, apartar a la gente que no corresponde, porque si vemos que ha llegado familiares de la secretaria, de la esposa, etcétera, tienen esos privilegios, esos beneficios que en algunos casos violan las leyes que impiden que familiares estén en contrataciones, en cargos públicos. Podemos pensar que hay otros más, y entonces ya eso podría convertirse en una red. Creo que el presidente debe desmarcarse de ese tema, tomar acción y no dejarlo a la inercia ni a pronunciamientos tangenciales. Debe actuar en este tema. Muy bien, muchas gracias a mis dos invitados, Luis Benavente y nuestro amigo César Campos, también por haber participado en esta mesa de análisis. Gracias a ellos, Mario, buenas noches. Gracias, Mario. Y nos vamos con nuestra sección Así es la Mesa.